A fin de dar comienzo al acto, va a realizar su informe al tribunal la asociación CELS, que interviene en su condición de amicus curiae. Doctora Zimmerman, el plazo de 10 minutos para su exposición. Buenos días, señoras y señores jueces. Para analizar este caso es imprescindible tener en cuenta que en las últimas décadas se produjo una transformación importante en la relación del Estado con los pueblos indígenas. Muy sintéticamente se pasó de una visión asimilacionista e integracionista de la forma de vida indígena a una concepción pluralista de respeto de la identidad cultural y de las formas comunitarias de vida de los pueblos indígenas. Este nuevo paradigma de protección de la diversidad cultural tiene hoy rango constitucional y está reconocido en el ámbito internacional. Los órganos de protección de derechos humanos de la ONU y de la OEA han desempeñado un rol de singular trascendencia para desentrañar el contenido normativo de los derechos de los pueblos indígenas desde este nuevo paradigma de protección de la diversidad cultural. Desde esta perspectiva, ¿cuáles son los principales estándares internacionales que el Estado argentino está incumpliendo en el caso de la comunidad Potae Napocna Nabobola Primavera? Desde el leading case Aguas Tingui contra Nicaragua, pasando por 5 sentencias en las que la Corte Interamericana se ocupa de las tierras indígenas, ha puntualizado que para cumplir con el artículo 21 de la Convención Americana, los Estados deben delimitar y titular las tierras indígenas. Esto es, identificar cuál es el territorio que necesita cada comunidad para poder desarrollarse y sobrevivir como un pueblo organizado con una cultura diferente y entregarles un título de propiedad. Además, dice la Corte Interamericana, debe restituir las tierras cuando se encuentren en manos de tercero, adoptar medidas para garantizar que los pueblos indígenas puedan gozar de los recursos naturales que se encuentran en esas tierras y entregarles personería jurídica como garantía específica necesaria para que puedan ejercer los derechos territoriales. Aunque en Argentina se sancionó la Ley 2660, por la cual el Estado Nacional se comprometió a realizar un relevamiento de las tierras tradicionales indígenas, han transcurrido 6 años de la sanción de esa ley y el relevamiento en el caso de esta comunidad no ha sido realizado. Además, hoy existen tierras que se encuentran en manos de terceros que deben ser restituidas. En efecto, cuando en 1985 el gobierno de la provincia entregó un título de propiedad de una parte del territorio tradicional de la comunidad, basándose en un decreto que les reconocía ya tierras en 1940, decidió excluir de la titulación ciertas tierras que se encontraban en ese decreto para que pueda permanecer allí una familia no indígena de apellido Celía. En el 2007 el gobierno de la provincia decide recuperar parte de esas tierras que estaba ocupando la familia Celía y paradójicamente, en vez de restituirlas a la comunidad, las cedió para la construcción de un instituto universitario. Por su parte, el Estado Nacional no ha hecho nada para resolver el problema de que en el título que tiene la comunidad hay tierras que pertenecen a la vez a la jurisdicción del Parque Nacional Río Pilcomayo. Este problema con parques nacionales genera también que la comunidad tenga dificultades para controlar y acceder a los recursos naturales que se encuentran en el parque. Y eso se ve agravado por la circunstancia de que en tierras indígenas hay terceros que desarrollan actividad ganadera y el ganado destruye y contamina las plantaciones y los recursos naturales de los indígenas. En relación con la personería jurídica existen los siguientes problemas. Primero, que la comunidad está inscripta en la provincia como una asociación civil que no es una figura capaz de regular y contener las formas de vida y de organización tradicional de las comunidades indígenas. Pero además, las autoridades de esa asociación civil no son las autoridades legítimamente elegidas por la comunidad. Este problema de inadecuación normativa y de falta de representatividad se resolvió a través de la Mesa Política de Diálogo y Trabajo, que empezó a funcionar el año pasado en Casa de Gobierno, luego de la violenta represión del año 2010 y de 5 meses de acampe que realizó la comunidad en la avenida 9 de Julio. Esa mesa política, que estuvo integrada por el Gobierno Nacional, el Gobierno de la provincia, la Defensoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación y un conjunto de organismos de derechos humanos, tuvo como objetivo principal buscar soluciones al problema de la tierra.
Sin embargo, no sirvió a la mesa para encauzar ni una sola de los distintos problemas que tiene con la tierra la comunidad, pero sí fue efectiva para dirimir un conflicto de representatividad. Cuando el gobierno de la provincia se acercó a la mesa, se presentó con el presidente de la Asociación Civil, Cristino Sanabria, quien se ocupó de cuestionar y deslegitimar el reclamo de la comunidad. Entonces, producto de eso, en el marco de la mesa, se decidió celebrar elecciones en la comunidad. En junio del año pasado, el 25 de junio, la comunidad eligió entre Félix Díaz y Cristino Sanabria. Luego de que Félix Díaz ganara con más del doble de los votos a Cristino Sanabria, el Estado Nacional le entregó la personería jurídica de derecho indígena, reconociendo a la comunidad y a Félix Díaz como máxima autoridad. Y de esa manera reconocía también las formas de organización social y política que tiene esta comunidad. Sin embargo, todavía no ha hecho nada para resolver que hay dos personerías jurídicas funcionando y lo que es más grave, quien tiene el título de propiedad y el manejo de las tierras son las autoridades de la asociación civil, que no son las autoridades elegidas por la comunidad. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de la falta de implementación del derecho a la tierra y al territorio? La primera y central consecuencia es que la comunidad no puede desarrollarse conforme a sus pautas culturales y por lo tanto conforme al paradigma de protección de la diversidad cultural. Pero además, la falta de definición sobre el problema de la tierra ha dado lugar a distintas estrategias de lucha por el territorio que a su vez dieron lugar a múltiples formas de violencia. Además de la violenta represión que sufrieron en noviembre de 2010, la comunidad debe soportar hoy enfrentarse a una justicia que los investiga a ellos por los hechos vinculados con la represión, es decir, a los miembros de la comunidad, en la que en la actualidad no se desarrolla una sola línea de investigación dirigida a sancionar a los responsables por los abusos cometidos en el marco de la represión y en la que se activan causas penales en la que se los acusa como usurpadores en sus propias tierras. En sentido contrario, cuando la comunidad denuncia hechos de agresión y violencia, estos no son investigados con seriedad. Con anterioridad a la represión se denunciaron 15 hechos de violencias y agresiones, de los cuales 14 fueron archivados. El único que se investigó, pese a que se llegó a determinar al imputado de amenazas de muerte contra Félix Díaz, inexplicablemente no fue llamado a prestar declaración indagatoria. En los últimos 6 meses, en el marco de las medidas cautelares que dictó la Comisión Interamericana contra el Estado argentino, ante la evidencia del grave peligro para la vida e integridad física de muchos miembros de la comunidad, tuvimos que denunciar por lo menos 10 nuevos hechos de violencia. Entre ellos, denunciamos que Samuel Garcete, una de las víctimas de la represión que tiene secuelas hasta hoy, fue retenido en diciembre pasado por personal del gobierno de la provincia, los que se negaban a darle información sobre su paradero a su familia y al día siguiente de ser encontrado debió ser internado y operado de urgencia a raíz de las infecciones que tiene por los disparos de bala recibida, tal como figura en la denuncia penal. Además, informamos que un grupo de niños de entre 9 y 14 años recibió disparos de balas por parte de población criolla cuando se encontraba haciendo recorridos de recolección de miel. Para cerrar, entonces, es fundamental la intervención de esta excelentísima Corte en este caso. Primero, porque se encuentra en juego la responsabilidad internacional del Estado argentino. Por las facultades concurrentes previstas en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y las obligaciones derivadas de los tratados de derechos humanos, tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional son los responsables de hacer realidad los derechos de los pueblos indígenas. Segundo, es importante la intervención de esta Corte por la situación en la que se encuentran las comunidades indígenas en Argentina. En los últimos 2 años, prácticamente todos los órganos de Naciones Unidas que tienen competencia en materia indígena le han llamado la atención al Estado argentino. 3 comités de Naciones Unidas, la relatora sobre el derecho a una vivienda adecuada, el relator sobre pueblos indígenas
hicieron recomendaciones al Estado argentino para que revierta un patrón por el cual muchas comunidades indígenas en Argentina no tienen sus títulos de propiedad, tienen obstáculos para gozar de sus recursos naturales, son desalojadas de sus tierras tradicionales, criminalizadas en la justicia y víctimas de graves hechos de violencia y discriminación. El cuadro que se ve en pantalla evidencia, para finalizar, que cuando el Estado argentino ha tenido verdadera voluntad política, resolvió los problemas de las tierras indígenas en otros casos. En ese cuadro se puede ver cómo el Estado hizo adjudicaciones, cesiones, donaciones en propiedad comunitaria, expropiaciones, relocalizaciones de población criolla e incluso en diciembre último cedió parte de las tierras que integraban la Reserva Natural Lanín para que puedan disfrutar de su territorio las comunidades mapuches que viven allí. Muchas gracias. A continuación, realiza su informe ante el tribunal la representación de la parte actora, Comunidad Indígena Cuom-Nabogó La Primavera, su señor representante Félix Díaz y el defensor oficial ante la Corte Suprema, doctor Julián Horacio Langevin. Señoras y señores jueces, buenos días. Por disposición de la señora Defensora General de la Nación, patrocino legalmente en estas actuaciones al señor Félix Díaz, representante de la comunidad Cuom La Primavera, quien reclama el reconocimiento de sus derechos territoriales sobre las tierras que ocupa desde tiempos ancestrales. También asumo el doble rol de defensor de menores respecto de los niños, niñas y adolescentes indígenas que componen la mencionada comunidad. Para mejor informar a esa excelentísima Corte, me constituí hace 2 semanas en la comunidad y ordené la realización de informes médicos, socioambientales y antropológicos que pongo a disposición de esa excelentísima Corte y en base a las cuales realizaré este alegato. En primer lugar, para ilustrar sobre el conflicto, voy a graficarlo para que se entienda en qué consiste el reclamo. En primer lugar, vamos a observar las tierras ancestrales, es decir, los territorios que ocupaba la comunidad Cuom, no desde el año 1930, no desde la conquista de América, sino hace miles de años. De manera que, en este sentido, la historia oficial que ofrece la parte demandada no es cierta históricamente. Hace miles de años que la comunidad ocupa ese territorio, que vemos marcado en rojo y con un bordó más leve. Este territorio fue reconocido parcialmente por un decreto presidencial en el año 1940. Y esto es llamativo, es una de las pocas comunidades que tiene un reconocimiento a través de un decreto presidencial del territorio que ocupa, y es el rectángulo negro. Este reconocimiento es muy importante para la comunidad Cuom, dado que intervino en ella un cacique legendario muy importante para ellos, que es el cacique Trifón Sanabria. Es muy relatado por los ancianos de la tribu los esfuerzos que tuvieron que hacer para poder subvencionar el viaje de Trifón Sanabria a fin de que el general Perón consiguiera este reconocimiento territorial. Finalmente, por decreto nacional del año 1940, se le reconoció este rectángulo. Posteriormente, como después se verá, fue también reconocido por la misma provincia en el año 1963 a través de un decreto provincial. Ahora bien, el primer despojo que sufre esta comunidad es en el año 1961, cuando se crea el Parque Nacional Río Pilcomayo, que ocupa la parte coloreada en celeste y le sustrae no solamente la casi totalidad del territorio ancestral, sino también una porción muy importante del territorio que le había sido reconocido por decreto presidencial y después ratificado por decreto provincial. Ahora bien, se produce un conflicto que es el que presentamos en el marco de estas actuaciones y que es el último de esta serie de despojos territoriales y que consiste en una actuación del Estado provincial que afecta a 600 hectáreas del territorio ancestral y parte
del territorio reconocido por el decreto presidencial y el provincial para afectarlo al uso de la Universidad Nacional de Formosa. Debo señalar en este sentido que no se trata de la universidad en sí, que tiene su sede en la ciudad de Formosa capital, sino de un anexo que, según la página oficial de la universidad, solo se impartirían 3 tecnicaturas. La superficie que ocuparía sería de 600 hectáreas. Para darse una idea de qué significa este territorio, en esas 600 hectáreas podrían ubicarse todas las universidades nacionales, públicas y privadas del país, los institutos terciarios y la mitad de las universidades europeas, con lo cual pasaría a ser la universidad más grande del mundo. En superficie, no en las carreras que se brindan, ni en sus servicios a la comunidad. Presentado de esa manera el conflicto, en la parte bordó y ese rectángulo invertido, debo decir que parece sencillo la postura de mi patrocinada en cuanto cuenta con un expreso reconocimiento constitucional en el artículo 75, inciso 17, cuenta con un decreto presidencial nacional y otro decreto de la provincia. Debo, en este punto, hacerme cargo de los argumentos de la demandada, que alega la existencia de una escritura del año 1985, por la cual un líder tribal, un representante de la tribu, le habría cedido esa parte del territorio ancestral en compensación. Este argumento debe ser rechazado de plano por 4 motivos fundamentales. En primer lugar, no pueden existir derechos adquiridos frente a una ley de orden público y ese carácter indudablemente tiene la reforma constitucional que incorporó el artículo 75, inciso 17, reconociendo la propiedad y posesión ancestral de los pueblos indígenas. Está claro entonces que una escritura que recién se conoció a mediados del 2000 para la mayoría de la comunidad no puede servir para contradecir la Constitución Nacional y menos para violarla. En segundo lugar, he leído la escritura, cosa que parece que poca gente ha hecho, y en ningún lugar de esa escritura, para mi sorpresa, dice que el líder de la comunidad cede, transfiere, compensa, enajena o da de algún modo una parte de su territorio al Estado provincial. Nadie ha leído esa escritura. Una cosa es interpretarla y cuestionarla, y otra cosa es decir lo que no dice absolutamente. Lo único que dice esa escritura es que el Estado provincial transfiere una parte del territorio, pero el líder tribal nunca firmó ninguna escritura transfiriendo ni cediendo nada. Esto tiene que quedar muy claro. En tercer lugar, quiero hacer notar, y esto lo vamos a ver en el mapa con mucha claridad, que lo que presuntamente entrega en compensación a la provincia es un territorio que no tiene desde el año 1951. Hay un triángulo marcado en negro que es el que está afectado a parques nacionales desde las leyes nacionales de 1951. Eso es lo que pretende la provincia entregarle en compensación. Es decir, que le está dando algo que no tiene o que no tenía hacía 35 años. Me parece que esta actitud no puede tolerarse en la interpretación jurídica de la cuestión. Y en cuarto lugar, y para mí es tan importante como todos los restantes argumentos, debo decir que las sociedades jurídicas bajo las cuales se conforman la representación de las comunidades no son la comunidad misma, como tiene dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y menos uno solo de las personas que integran la comunidad. Y en este sentido, una falla fundamental de la pretensión de la demandada es que nunca se dio intervención a los niños y adolescentes involucrados en el conflicto. Podría decirse que para la época de esta escritura no existía la Convención de Derechos del Niño, pero sí existía el artículo 59 del Código Civil, que declaraba la nulidad de todo acto en lo cual no fueran representados por el defensor de menores. Y precisamente esto hace caer cualquier intento de viabilidad de esta pretensa escritura. En segundo término, y presentados de esa forma los derechos territoriales, debo destacar, para que se entienda mejor en las sociedades urbanas, que no se trata de una simple cuestión de hectáreas o de metros o de mero territorio. Hay una íntima relación entre el territorio y las comunidades aborígenes. No se trata de una relación de posesión y de procesos de producción, sino un elemento material y espiritual. Para que se entienda con claridad, cosa que yo no entendía del todo hasta que visité el lugar,
Si en una sociedad como la de Buenos Aires quisiéramos definir escuela, colegio, universidad, bar, restaurante, supermercado, medios de transporte, amigos, todo eso en idioma cuom se llama monte y laguna. Es en esos dos lugares donde la comunidad desarrolla todas sus actividades vitales, donde reciben las enseñanzas de sus padres, donde adoran a sus dioses, donde consiguen su comida, donde toman su agua y, en definitiva, si les cercenamos este acceso a su propia tierra, indudablemente se causará la extinción de la comunidad cuom. De hecho, la comunidad cree que cuando la laguna deje de existir, ellos también van a dejar de existir. Por último, finalizando estas palabras, quiero referirme brevemente al interés superior del niño, que siempre queda a la sombra de los derechos territoriales. Existe una observación general, que es la número 11, realizada por el Comité de Derechos del Niño, que trata la cuestión sobre los derechos de los niños indígenas, el interés superior del niño indígena. Y el principal criterio rector es la no discriminación, es decir, que ningún niño o niña, por el hecho de nacer en el seno de una comunidad, se vea privada del resto de los derechos que le ofrece la Convención. Y voy a destacar 5 nada más que pude observar en el terreno. El primero es el derecho a ser oído. Es el derecho a ser oído. Si lo vamos a trasladar y cercenar el derecho a tomar agua, cercenarle su derecho a educación y lo vamos a trasladar de un lugar al otro, tiene derecho a ser oído grupalmente e individualmente o en representación a través del defensor de menores. En segundo lugar, el derecho a la seguridad personal. Durante los últimos conflictos que se sucedieron en la región, hubieron niños de 10 años detenidos por espacio de 36 horas. Como se dijo anteriormente, hubo niños buscando miel que vienen haciendo desde hace centenares de años, niños cuom, que fueron disparados por eso se lo hecho en sus propias tierras. Y últimamente, en el día de ayer, tomé conocimiento que un niño de 10 años recibió una citación policial imputado del delito de usurpación. Esta es la primera vez que escucho algo por el estilo en 25 años en el ejercicio de la profesión. En tercer lugar, el derecho a la salud. En el campo pude observar un niño de entre 5 años que fue revisado en mi presencia por el médico. Ese niño veía hace un año y le fue indicado que fuera al oftalmólogo de la capital de Formosa, dado que en la región no existe un oftalmólogo. Perdió los 4 turnos porque no tenía plata para viajar, porque cuando le consiguieron la plata le dijeron que su turno se había perdido. Y porque, en definitiva, por ser pobre, niño e indígena no pudo ser atendido. Ese niño hoy está ciego. Me estoy ocupando del caso, pero obviamente esto no puede ocurrir por actitudes excepcionales de la intervención de la Defensoría General. Otro niño fue llevado directamente por el médico que integraba nuestros equipos al hospital. Le hicieron un drenaje. Y le dijeron que no le podían dar penicilina porque no había penicilina en el hospital. Esto tampoco puede ser tolerado en un Estado de Derecho en orden a los derechos de los niños indígenas. En cuarto lugar, tienen derecho a la alimentación. En toda la comunidad no hay un servicio de agua corriente ni de redes cloacales, de manera que solamente toman agua cuando llueve y lo reservan en depósitos. El agua que consumen es un agua de color marrón o verdoso que juntan en los charcos que se produce y tienen que esperar hasta las próximas lluvias para tomar agua. El derecho al agua me parece elemental, sobre todo cuando ancestralmente han tenido acceso a los ríos, al Pilcomayo, al Bermejo y a la Laguna Blanca que está tan cerca del lugar. En último lugar, el derecho a la educación, pero no menos importante, el derecho a la educación. En un doble sentido, tienen derecho a desarrollar la cultura. Y esto tiene una íntima relación con el territorio porque es en esos territorios, en el monte y en la laguna, donde ellos reciben de sus padres y de sus madres la educación con la lengua, las artes de la caza y de la pesca y toda su tradición cultural y religiosa. En esos lugares habitan sus dioses. Y también tienen derecho a una integración con las sociedades actuales, debiendo tener derecho a aprender español. Solo un tercio de esta comunidad, de alrededor de 5.000 personas, 3.500 son niños, niñas y adolescentes, saben hablar español. Esto les imposibilita una gran cantidad del ejercicio de derechos. De la escuela que hay un solo maestro de orientación de modalidad indígena, es decir, un maestro cuom.
La deserción escolar es terrible porque le están hablando en un idioma que no comprenden y que nunca le enseñaron. De manera que también se ve tronchada la educación en este aspecto. Finalizo entonces solicitando que se reconozca a la comunidad QOM los derechos territoriales que tienen desde tiempos ancestrales y en el marco, solamente limitado al marco del presente litigio, el reconocimiento de derechos territoriales del territorio demarcado por el decreto presidencial de 1940 y el que se asignó a la Universidad Nacional de Formosa. Es todo. Una pregunta que quería hacerle. En la medida se solicita que las fuerzas policiales de la provincia se abstengan de realizar cualquier acto de intimidación sobre los miembros de la comunidad indígena La Primavera, se garantice la libertad de expresión y protesta y se brinde protección a la integridad física de las personas que forman parte de la comunidad. ¿Por qué se solicita eso y cuál sería la extensión de la medida que ustedes solicitan? Los integrantes de la comunidad son discriminados por ser integrantes de la comunidad. Son provocados. Esto lo pude observar y ha pasado delante mío en esta visita. Los integrantes de la comunidad tienen una paciencia infinita y no responden de ningún modo a las agresiones y provocaciones de que son objeto constantemente. Entonces, la respuesta tiene dos planos. Se encuentran actualmente fuerzas de Gendarmería Nacional custodiando en el lugar. No se trata de una fuerza que constituye un estado de sitio, ni mucho menos. Imaginemos un cuarto de la ciudad de Buenos Aires con 4 destacamentos de 2 personas. Esto es, nadie podría sentirse intimidado por estos 4 destacamentos de 6 personas en un lugar que es muy difícil de recorrer, que es selvático, con caminos que cuando llueve no se puede transitar. Sin embargo, los miembros de la comunidad que entrevisté, mayores, niños y ancianos, manifestado que estaban de acuerdo con la presencia de Gendarmería Nacional y se sentían más seguros con la actual dotación, no siendo necesario por el momento, y según me expresa el representante de la comunidad, incrementar este número. Sí creo que, como indican modernos estudios de vigilancia urbana y no urbana, que sería necesaria la presencia de agentes de acceso a la justicia. Es decir, en el lugar, como por ejemplo se hizo en la comunidad Nancom, colocar centros de acceso a la justicia donde no tengan que viajar hasta la ciudad de Formosa porque no tienen plata para hacerlo y donde les reciba la denuncia alguien que sepa hablar su propia lengua. Las causas de la medida fueron evidentes en el conflicto que se suscitó y el miedo, como podrá observarse de los informes antropológicos y socioambientales, existe en los niños indígenas, de manera que la medida estaba más que justificada y el mantenimiento también, pero creo que eso no resulta suficiente. Creo además que en orden a evitar este conflicto, la provincia debería instrumentar programas de integración entre la comunidad indígena y la comunidad no indígena, que me parece que es el mejor modo a largo plazo de lograr una convivencia armoniosa, que es lo que en definitiva pretende la comunidad que represento. Según se desprende del expediente, y algo usted nos mostró en el mapa, en el año 1940 hay una adjudicación de tierras por parte del gobierno nacional a la comunidad. En el año 1951 se crea el Parque Nacional del río Pilcomayo. Y en el año 1985 hay una nueva adjudicación de tierras por parte del gobierno provincial. Lo primero que yo quiero saber es si esa nueva adjudicación, o sea, la del año 1985, toman parte de lo que es el Parque Nacional del río Pilcomayo. Sí, vamos al mapa 3. Sí, la respuesta es sí. Quiero precisar algunas cuestiones. En el año 1985 lo que existe es una escritura por la cual
el representante de la sociedad civil, La Primavera, acepta una transferencia gratuita del Estado provincial. Todavía no hay ninguna adjudicación. La adjudicación se produce en el año 2007 a través de una resolución del Instituto de Colonización de la provincia de Formosa. Es recién en ese momento, y cuando se pretenden alambrar esas tierras, que reacciona la comunidad Cuón porque se enteran de la existencia de esta escritura que durante cerca de 30 años nadie hizo valer. Y ahí es donde se produce este conflicto. Y sí, en esa escritura y en la posterior adjudicación del Instituto de Colonización, están superponiéndose, están entregando tierras de parques nacionales. Es lo que indicaba con el triángulo, sí, con el triángulo, ese triángulo que se ve, ese triángulo negro, es territorio de parques nacionales. Y es... ¿Han existido reclamos formales sobre la provincia o sobre la nación con respecto a esta adjudicación sobre tierras de parques nacionales? No, nunca, y de hecho ese territorio está alambrado, custodiado por guardaparques permanentemente, de manera que no hay reclamos de la provincia a parques nacionales, ni jurídicos ni fácticos. ¿La comunidad tiene parte de tierras de los parques nacionales en este momento? ¿Está sentada sobre parte del parque nacional? Sí. Parte de parques nacionales se superpone con el territorio otorgado por decreto presidencial del año 1940, por un lado, es la superposición del rectángulo con esa parte celeste, por un lado. Y por otra parte debo señalar, con respecto a parques nacionales, una cosa. Hasta tal punto se invadió el territorio ancestral que dentro del Parque Nacional está el cementerio de la comunidad. Y aquí debo destacar un cambio de actitud de parques nacionales. Según me han reconocido integrantes de parques nacionales, hasta hace relativamente poco, los indígenas eran apaleados cuando entraban a parques nacionales, a cazar, a pescar o a pretender visitar a sus muertos. En los últimos tiempos las cosas han cambiado en la práctica a través de instrucciones dadas por el intendente del lugar y se les permite entrar y el acceso al cementerio es libre, es decir, está permitido. Hay una tranquera, yo he ido al cementerio y he podido entrar libremente, pero es territorio de parques nacionales. Las tierras donde se pretende en este momento construir el instituto universitario por parte de la provincia, ¿esas tierras son parte del Parque Nacional? No, no son parte del Parque Nacional. No son. La provincia entiende que son tierras fiscales provinciales. ¿Y esas tierras estaban como habitadas con anterioridad? En el momento en que se decide hacer el instituto universitario, ¿esas tierras estaban habitadas por la comunidad? Sí. El tema es el siguiente. Toda la comunidad, para que se entienda, no tiene un dominio efectivo, de hecho, sobre todo el territorio. Hay muchos núcleos de asentamientos criollos, como ellos le dicen, donde existe una tolerancia pacífica en la convivencia. No son tierras de los criollos, pero hay una convivencia pacífica. En esa parte que se superpone con el rectángulo estaba la familia Celía, que el propio Instituto de Colonización reconoció que no tenía ningún derecho salvo el de mejoras. La indemnización que le dan por esto es por las mejoras. No tienen ni propiedad, ni arrendamiento, ni ningún título que se parezca. El tema es que hasta el año 2008 los indígenas podrían entrar libremente en esas tierras, cazar, pescar, recolectar leña, es decir, que más o menos estaba una convivencia pacífica y lo dejaban estar en tanto no interferían con su vida indígena. Pero en el año 2008, cuando se realiza esta exteriorización de voluntad de parte de la provincia, alambran y delimitan el terreno y no los dejan pasar más. De hecho, hay una fuerza policial provincial custodiando este alambrado. En el año 2008 afirma la provincia de Formosa
en octubre del 2008, para ser más preciso, el señor Félix Díaz, parte de la comunidad, reconoció por escrito el derecho que tenía la familia Celía, si no me equivoco el apellido, sobre esas tierras. Y allí hubo una serie de problemas. ¿Puede describirnos usted cómo fue ese tema? Si se reconoció por escrito, no se reconoció por escrito. Hay un reconocimiento por escrito, pero debo señalar dos cosas. En primer lugar, así como dije que antes que otro líder no puede disponer por sí, sino que debe haber un procedimiento de consulta de los pueblos originarios respecto de las tierras que hacen a la comunidad. En este caso, tampoco el señor Félix Díaz tenía derecho alguno para reconocer territorios de nadie. Lo que dije respecto de uno también lo digo respecto de otro. Es decir, que mal puede hacer un reconocimiento a alguien que no tiene la facultad jurídica para hacerlo. En segundo lugar, ese reconocimiento fue practicado cuando el señor Félix Díaz estaba detenido por usurpación en la comisaría y obviamente después de firmar ese papel salió en libertad, de manera que no estaban dadas las condiciones para que el acto jurídico sea reconocido como efectuado en plena libertad respecto a una persona que precisamente está detenida. No tiene ningún valor, a juicio de este humilde abogado, desde el punto de vista jurídico. Gracias, presidente, por mi parte. El juez estaba presente en ese acto, ¿verdad? Porque de acuerdo a la descripción que nosotros tenemos de esa acta, el juez también estaba presente, el juez del lugar. ¿Cómo fue el comportamiento del juez o cómo era? No estuve presente en esa audiencia. Concretamente, el señor Félix Díaz me comentó que le exigieron que firmara ese papel para salir en libertad. Y como él estima como un bien muy importante su libertad, firmó ese papel. ¿Cómo? Perdón. Que le exigieron que firmara ese papel para que recuperara su libertad. Pero, ¿cuál fue el comportamiento del juez? Pregunto en concreto. Porque no lo sé. No lo sabe. No lo sé porque no lo presencié y no me consta. Está bien, gracias. Gracias.